Bendito seas, mi Señor. Tomamos nuestros asientos, querida iglesia, y damos gracias, como siempre, a nuestro Señor, primeramente por todo lo que Él es. Generalmente agradecemos al Señor por lo que nos da, ¿no? Pero hay una gratitud que es mucho más profunda y es la de exaltar su carácter, lo que Él es realmente, no solo para nuestras vidas, sino para todas las cosas. Quiero agradecer a Dios por tener, como decía Gaby, hoy la presencia de Valentina, mi nietito, la presencia de mi hijo, que estuvo tocando la batería, que es un gozo y un disfrute verlos servir al Señor. Quiero agradecer a Dios y compartir mi felicidad con ustedes, como familia de la fe, por mi nuevo nietito que llegó. Y agradecer al Señor por entender que a lo largo de todo este camino, como decía Gaby, que no fue un camino fácil, fue un camino de luchas, un camino de pruebas, de fortalecimiento, como estamos hablando el día jueves, pero finalmente haber podido cosechar la promesa del Señor y darle gracias a Dios por tanta bendición en nuestras vidas. Tener una familia que tiene su corazón para con Cristo, tener una nueva generación que son los nietitos, que ya están o nacen en un altar familiar con el fuego del Señor, es el tesoro, el regalo más grande que podemos tener. Después las cosas pasan, ¿no es cierto? Pero esto es un legado que permanece y eso es lo más hermoso que podemos tener como hijos de Dios. Bueno, habiendo agradecido al Señor y a ustedes compartido esta gratitud, en esta noche quisiera hablar acerca de un tema que creo que nos va a interesar a todos. ¿A quiénes le interesan los milagros? ¿Cuántos quieren milagros? ¿Cuántos quieren el mejor milagro de todos y el más grande? Bueno, vamos a tratar de entender cómo recibimos los milagros y cuál es el milagro más grande de todos sobre nuestra vida. Entonces, para eso vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 3, o el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a ir versículo 3 en adelante. Y vamos a ver una historia que es conmovedora. Sobre todo, no sé si ¿cuántos han seguido la serie Chosen? Bueno, seguramente ustedes lo han visto y no sé, yo lo veo 3 veces seguida. No soy de llorar, no soy de lágrima fácil, pero cada vez que veo esta historia se me caen las lágrimas, ¿no? Porque puedo ver la oportunidad que tiene una persona y ver cómo lamentablemente pierde esa oportunidad por no estar preparado para ese momento. Y ver el rol que el milagro no ocupa en este lugar. Así que bueno, sin más, vamos a ir a la palabra. Juan capítulo 3, versículo 1, perdónenme, en adelante, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Me gustaría que pudiéramos hablar acerca del milagro más grande. Y el milagro más grande, lógicamente, está relacionado con nuestra necesidad. Sin embargo, este milagro está al alcance por medio de Cristo, pero generalmente no aprovechamos la oportunidad como le estaba tocando a Nicodemo aprovechar, porque a menudo nuestra vida está ocupada con otro montón de cosas.
Dice la palabra que Nicodemo era un principal. ¿Qué era ser un principal de los fariseos? Era ser un modelo de religiosidad, de santidad. Era tener un estatus económico mayor que los del resto del pueblo. Era tener tal vez todo lo que una persona le gustaría tener en todos los aspectos, en el secular y en el aspecto religioso. Sin embargo, Nicodemo tenía una necesidad en su corazón que era la necesidad propia de un milagro. ¿Por qué razón? Porque siendo que tenía todo, Nicodemo no tenía nada. ¿De qué le valía a Nicodemo ser un principal de los representantes del Señor si no lo tenía al Señor en él? ¿De qué le valía a Nicodemo todo lo que tenía y lo que los demás opinaban si en su corazón a gritos había una necesidad que no era posible llenar? Nicodemo no tenía nada y Nicodemo estaba necesitando un milagro. Y el milagro estaba delante de él y Nicodemo no lo puede ver. Quien representaba al Señor, quien hablaba que el Mesías iba a venir, iba a liberar al pueblo del Señor, estaba frente al Mesías y no podía entender y no podía aceptar que este era el Mesías. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros entendemos lo que el Señor dice en su palabra y estamos en la presencia del Señor y estamos en el medio del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta que estamos parados en tierra santa? Proclamamos algo y vivimos como si realmente no existiera aquello que proclamamos. Y esto nos habla de la necesidad de un milagro. Nicodemo no necesitaba un milagro económico, no necesitaba un milagro espectacular, necesitaba un milagro en el corazón. E iglesia, el hombre y la iglesia hoy necesitan un milagro en el corazón. El hombre sin Dios necesita el milagro de la nueva vida. Y el hombre con Dios en la iglesia necesita el milagro de la renovación espiritual, porque ninguna de las dos cosas las podemos llevar a cabo por nuestras propias fuerzas. Tiene que haber una disposición de nuestra parte y tiene que haber una operación de Dios. En el hombre que no tiene a Dios en su corazón, tiene que estar la convicción de pecado, tiene que estar la demostración de la gracia y el hombre debe entender de manera sobrenatural este principio para poder nacer de nuevo y que se produzca el milagro de una nueva vida. Nosotros podemos cambiar cosas, hasta podemos imitar con religión lo que es la vida espiritual y no tener a Cristo en nuestro corazón. Podemos hacer un montón de cosas desde nosotros mismos sin tener la verdad en nuestra vida. El milagro que nosotros necesitamos no es una vida reformada, no es una vida religiosamente educada, necesitamos una vida nueva. Y el Hijo de Dios necesita una renovación espiritual continua en la iglesia. La falta de una vida espiritual, la falta de una renovación espiritual es prácticamente igual al no haber conocido al Señor. Vivir como si no lo conociera habiéndolo conocido es exactamente igual que no conocerlo o peor también. El Hijo de Dios necesita el milagro de la renovación espiritual y el hombre sin Dios necesita el milagro de la nueva vida y ese es el milagro más grande y de mayor necesidad. Ahora, si este es el milagro más grande y está al acceso de la iglesia y del hombre sin Dios a través de la predicación de la palabra, ¿por qué razón el hombre no lo toma? Yo le quiero contar un breve cuento que tal vez esto lo pueda ilustrar un poquito. Y este cuento habla de un hombre que tenía un jardín. Y este hombre estaba obsesionado porque en su jardín estuvieran prácticamente todas las plantas y ese jardín pudiera de alguna manera expresar vida. Entonces el hombre tenía plantas con fruto, plantas con perfume, plantas que daban sombra, plantas que tenían flores de colores. Pero tenía el problema que cuando venía la temporada un fruto se le caía, unas plantas eran perennes, las otras plantas eran caducas, entonces según la temporada le cambiaba todo el huerto y él nunca lograba completar lo que quería de su jardín, hasta que dio con un anciano sabio que le dijo:
Yo tengo semillas de plantas que realmente le van a dar vida a tu jardín. Porque estas plantas tienen aroma, estas plantas tienen fruto, estas plantas dan sombra, estas plantas tienen color y estas plantas no pierden ni el fruto ni la hoja según la temporada. Y el hombre, por supuesto, tomó esas semillas y fue corriendo al huerto. Pero en la medida en la que iba llegando, iba viendo todo su huerto, iba viendo cómo tenía acomodada todas sus plantas, se dio cuenta que había tantas en su huerto que para plantar la semilla nueva tenía que estar sacando plantas que ya había plantado. Y este hombre decidió postergar porque veía que en su huerto no había lugar para estas nuevas semillas. Entonces dejó esas semillas en un lugar que se fueron perdiendo porque algunos ratones se las fueron comiendo, se fueron secando porque les daba el sol de lleno y no habían caído en el suelo y dado su fruto. Y este hombre, por no sacar lo viejo que había en el huerto, perdió aquello que anhelaba con todo su corazón. Este cuento de alguna manera no solo representa la vida de Nicodemo, sino representa también nuestras vidas. La condición para este milagro es sacar a menudo, hacer lugar en nuestra vida para la semilla nueva, para esa semilla que va a crecer y va a dar de manera completa todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, por estar tan aferrado a ciertas cosas en nuestra vida, no estamos dispuestos a darle lugar y por ende este milagro se pierde. Vamos a hablar un poquito y vamos a entender de qué manera la necesidad comienza siendo la puerta abierta para que el milagro verdadero se produzca en nuestra vida. Primeramente tendríamos que definir qué es un milagro. Y un milagro lo definimos como la operación sobrenatural de Dios sobre una necesidad. Y lógicamente todos hemos necesitado un milagro en nuestra vida y todos los hemos de alguna manera pedido. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver cómo Dios operó sobrenaturalmente en infinidades de milagros. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, vamos a ver que los milagros se suceden de una manera tremenda. En el Antiguo Testamento apenas una persona se sanó de la lepra, una persona recibió la vista, pero mientras Jesús caminó en esta tierra, los milagros se sucedían continuamente. ¿Por qué razón? Porque cada milagro de Jesús implicaba una modificación en la vida de las personas. Vos imaginate un poquito el ciego. Está ahí tirado en el piso mendigando. Imaginate el paralítico, tirado en el piso mendigando. Imagínate la mujer de flujo de sangre, aislada, escondida en las cavernas, porque no podía ver a nadie, porque se avergonzaba de todo el mundo y si la encontraban ahí perdiendo, lógicamente la apedreaban. Todas estas personas tenían necesidades como vos y yo. Imagínate la mujer de flujo de sangre, perdió su familia, su padre la desheredaba. Perdía el contacto con las demás personas. No tenía un lugar, una casa calentita para ir a vivir. Se tenía que esconder afuera. Imagínate el ciego pidiendo por favor llévenme a casa, sin saber lo que era la casa, capaz que era... No. El paralítico, dependiendo de otras personas. Por supuesto que ellos no tenían su familia, por supuesto que ellos tenían problemas económicos, por supuesto que ellos tenían un montón de cosas que realmente podrían haber dicho, Señor, ayúdame en esto. Pero cuando Jesús se presenta en sus vidas, ¿a vos te parece que el ciego le iba a pedir a Jesús, Señor, dame riquezas, dame un bienestar, dame una familia? Por supuesto que a él le gustaría y lo necesitaba, pero ¿qué iba a pedir el ciego? Dame la vista. ¿De qué me vale tener una familia? ¿De qué me vale tener una casa? Si no la puedo ver? Si no puedo hacer nada con eso.
Señor, dame la vista. ¿Y el Señor le dio la vista al ciego o no? ¿Y las otras necesidades las siguió teniendo el ciego? ¿Sí o no? ¿Estaba contento el ciego o no? ¿Adoraba a Dios por lo que el Señor le había dado? ¿O era indiferente por lo que todavía el Señor no le había dado? Lo mismo con el paralítico y lo mismo con la mujer con el flujo de sangre. Había una necesidad real, que era necesario un milagro. Señor, por favor, hace esto en mi vida. Después el resto, si vos sos capaz de hacer esto en mi vida, ¿cómo el resto no va a ser hecho? Busca el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Es lo mismo, iglesia. Lo más importante es lo primero. Vos necesitas piernas para caminar, ojos para ver, espíritu para relacionarte con tu Señor, y todo el resto de las cosas van a ser añadidas, pero a veces es al revés. Sin tener lo otro, pedimos la añadidura. ¿Acaso podremos disfrutarla o la perderemos como tantas cosas hemos perdido? ¿No será que repetiremos el mismo ciclo porque la necesidad verdadera no es cubierta, porque no pedimos ese milagro que necesitamos adentro de nuestro corazón? Ese es el milagro primario. A Nicodemo no le valía de nada todo lo que tenía, porque lo tenía el Hijo de Dios enfrente y no podía entregar su vida a Él. No podía entender lo que era nacer de nuevo cuando un pescador analfabeto, que no tenía los estudios, la erudición ni nada, sí lo podía entender. Vos necesitas lo mismo que yo, no solo su vida, necesitas la renovación de su vida adentro nuestro. Porque en eso están todas las cosas. Está la capacidad para comenzar a administrar y a cuidar lo que Dios te da. Pedimos cosas que todavía no tenemos el carácter para cuidar. Pedimos cosas que nos extraviarían del camino a la verdad. El milagro más grande es su vida dentro nuestro. El Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, teniendo el control de nuestra vida, teniendo la dirección de nuestra vida. No podemos pedir un milagro que sea más grande que ese. La vida de todos ellos cambiaron. Pero hay milagros que son más grandes que la del paralítico y el ciego. Y ese milagro de Zaqueo, que no era ni paralítico ni ciego y que también tenía absolutamente todo, pero no tenía nada. Y en el momento que esa vida viene sobre Zaqueo, ¿qué es lo que hace Zaqueo? Devuelve multiplicado aquello que había tomado de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque el milagro de la vida se produjo en él. No hay nada de lo que buscamos que nos pueda producir adentro nuestro lo que su vida nos produce. No es un asunto, esto sí, lo otro no, es un asunto de orden. Tu primer milagro tiene que ser su vida fluyendo adentro tuyo. De nada vale tener una cisterna que no puede sostener agua. Es necesario un río que corra continuamente. La mujer samaritana, ¿cuántas cosas podría haber pedido? Pero recibió lo más grande, la vida de Cristo en su corazón, y de su corazón se convirtió en una fuente que saltaba para vida eterna. Y eso es lo que necesitamos. Por eso la carga no nos permite adorar como adoramos, por eso andamos apesadumbrados, por eso no vivimos en victoria, porque no estamos entendiendo cuál es nuestra necesidad más grande. Y si entendemos, todavía no estamos tomando la provisión gratuita para nuestra necesidad. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, compremos sin plata vino, compremos sin plata leche. Esa gracia divina que está preparada para cada uno de nosotros, lista para ser tomada, pero nos distraemos en el camino. Y nos olvidamos del milagro más grande. Cada vez que sos renovado espiritualmente es un milagro. Cada situación que el Señor prepara, porque no es que te pasa porque te pasa, la va preparando minuciosamente para poder provocar en tu vida un nuevo salto.
Pero a veces vos querés que eso se salga, se vaya. No quiero esto. No quiero esta situación. Señor, saca esta situación. Es como que vos vas a la escuela y decís, Señor, no me gusta cuarto grado. Sacalo, quiero pasar a quinto directamente. Él se preocupa en formar una providencia que nos permita a nosotros renovarnos espiritualmente. No es acá esto, Señor, hacé tu milagro a través de esto. Señor, dame sabiduría y revelación a través de esto. Y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que te querés sacar de encima son la escuela del Señor. Y si vos lo aceptás, lo tomás de la manera correcta, ¿cuánto eso va a arrojar sobre tu vida? ¿Cuánto milagro va a estar presente? A veces estamos peleando contra el dador de los milagros. ¿Y por qué peleamos? Porque Él no hace lo que nosotros queremos. Los milagros no vienen por ese lado, iglesia. Dios no satisface el capricho de nadie. Dios tiene hijos y Dios forma por amor a sus hijos y les da un carácter espiritual para que a través de ese carácter sean más que vencedores en todas las cosas y Él pueda derramar su bendición abundante sobre cada uno de sus hijos sin que sus hijos la malogren. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Ahora bien, hay obstáculos con respecto a los milagros. Y estos obstáculos, o este obstáculo específico del que yo quiero hablar, es la creencia equivocada o es la creencia errada. Y cuando hablo de creencia no hablo específicamente de una creencia religiosa. Cuando hablo de la creencia errada, hablo de aquella idea que la tomamos como algo absoluto en algún momento y la incorporamos a nuestra vida. Una creencia es el eje de cualquier vida. Aquello que nosotros tomamos para nosotros y lo damos como algo absoluto, es como una semilla que hace el mismo proceso que el reino de los cielos. Se va convirtiendo en un árbol y va dando un fruto. Pero si no es una creencia correcta, si es la creencia incorrecta, va a dar un fruto extraño. Va a ser un árbol de raíz mala y va a afectar todo el resto de nuestra vida. A veces es algo esporádico. ¿Cuántas veces viene una ráfaga, viene un pensamiento y en vez de dejarlo pasar de largo, ¿qué hago? Lo agarro, lo sostengo. Y donde lo sostengo y le presto un poco de atención, ¿qué es lo que hace? Es como una gotita de tinta en el agua. Inmediatamente empieza a empapar toda mi vida. Un pensamiento de depresión me empieza a angustiar, me empieza a bajonear, me empieza a ver todo mal, me pone de mal carácter con mi esposa, con mis hijos, hasta que alguien me zamarrea y me dice, che, pará, ¿qué te está pasando? No, pero no es tan así. Y te reacomodás de nuevo. A veces dura más tiempo y se termina formando una estructura de pensamiento adentro nuestro. Y cuidado con esto, porque esta estructura de pensamiento afecta a todo. Visión, valores, prioridades, absolutamente toda nuestra vida. Y cuando esto está presente, lógicamente este milagro no está, este milagro no se puede producir. A veces esta falsa creencia es en parte, ¿no es cierto? Es algo que hemos creído de manera errónea y nos limita en nuestra vida espiritual. Creemos en el Señor, pero aceptamos también una creencia errónea y esto nos limita en la recepción de este milagro sobre nuestras vidas. Entonces, esta creencia que hemos aceptado, que hemos adoptado, nos ha formado, no nos da lugar para la vida nueva que quiere renovarse, entrar y renovarse en nuestra vida, y estamos ahí, no podemos avanzar, creemos y las cosas no pasan, pero hay un punto en donde esta creencia de alguna manera se desmorona, y es cuando nosotros nos enfrentamos a la verdad. Jesús dejó bien claro que la verdad era la que definitivamente nos iba a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres de todo este tipo de creencias erróneas, creencias limitantes, ideologías, prejuicios, creencias tradicionales. Pero a veces estas malas creencias
tienen un lugar tan grande en nuestra vida que nosotros somos capaces de defenderla con capa y espada y con un celo hasta que terminamos perdiendo el criterio de las cosas. ¿Y por qué esto es así? Y es así porque si tocan esa creencia equivocada que yo abracé, se me desmorona todo lo que tengo. Hay personas que han levantado imperios económicos sobre la frustración no resuelta de pequeños. El padre tal vez le dijo, sos un inútil y no vas a poder hacer nada en tu vida, y eso fue la semilla por la cual ese hombre se hizo un empresario, pero lamentablemente ese hombre no es exitoso porque aunque económicamente le va bien, continuamente está peleando para demostrarle al padre que no es un inútil. Una creencia equivocada. Y muchas veces en nuestra vida nos pasa esto. Edificamos sobre una creencia equivocada. Entonces llegamos a un límite y más de ahí no vamos a poder pasar. Tal vez se van a producir cosas afuera, pero adentro no. Y entonces, ¿cómo es este asunto? Va a haber una necesidad. No importa que te vaya bien económicamente, no importa que haya una cierta armonía en tu vida, va a haber una necesidad que día tras día va a estar presente. Muchos deciden vivir el resto de la vida aceptando esto, pero muchos deciden, yo no puedo vivir con esto. No creo que la vida sea de esta forma. Esta necesidad me tiene que llevar a resolverla de una vez por todas. Y resolverla va a implicar, lógicamente, enfrentarme a la verdad. La falsa creencia, aunque sea falsa y muchos sabemos que lo que abrazamos es falso, pero nos es cómodo, por eso lo abrazamos. Nos es útil, nos es beneficioso y se adapta a nosotros. Es como cualquier ingeniería de propaganda que tiene como propósito captar la atención del hombre. De esa manera la falsa creencia capta la atención nuestra para ser aceptada. Pero la verdad no hace nada para ser aceptada. La verdad no cambia, no se tuerce para poder lograr permiso en tu vida, sino que vos sos el que se adapta a la verdad. Vos sos el que abraza la verdad, porque entendés que no podés seguir adelante con esa necesidad. Pero algo tiene que ceder y esa estructura tiene que caer. En el Evangelio según San Mateo, en una de las enseñanzas, un funcionario romano, que ser un funcionario romano no solamente era algo lleno de orgullo, de jerarquía, de poder, era déspota para el pueblo judío. Para el romano, el judío era lo más despreciable que había, pero en este judío, con toda su estructura, con toda su vida empeñada para ser quien era ahora, hay una necesidad, y es que su siervo se está por morir. Y esta necesidad confronta completamente su creencia. Nosotros, querida iglesia, podemos ser celosos en cuanto a lo que creemos. Yo lo veo así. Para mí es así. Cuidado, cuando digas de esa manera, cuidado. Yo te lo doy como consejo, cuidado. Que vos me digas, la palabra de Dios dice esto es una cosa, pero yo lo veo así, cuidado con eso. Obviando esto, la necesidad desafía la creencia. Y hay un punto en el que realmente decido o entregar mi creencia para satisfacer la necesidad o irme como el joven rico, avergonzado, teniendo la oportunidad de que ese milagro se produzca, pero en mi obstinación no estar dispuesto a entregar. Este hombre vio que perdía algo que era muy querido para él, tan querido que estaba dispuesto a poner todo lo suyo delante del altar. Este hombre déspota para los judíos lo llama Señor a Jesús. Este hombre que daba órdenes, que podría decir tranquilamente, tráeme a ver qué es lo que puede hacer con mi siervo, le ruega y le pide por favor que vaya.
Decide depositar su confianza en Él para la solución a este problema. Muchos dioses tenían los romanos, sin embargo este hombre decide confiar en Jesucristo. Este hombre que era un jerarca se pone como siervo del Señor, porque hay una necesidad que lo confronta. Y él sabe que a partir de Cristo puede haber un milagro para esa necesidad, milagro que no se lo puede dar Roma, su jerarquía, sus dioses, ni nadie. Muchas veces nos enfrentamos a esta situación. Vivimos ámbitos cómodos que nos permiten generar nuestra creencia desde ese ámbito, pero ese ámbito se mueve un poquitito y ahí nos damos cuenta de la necesidad. Y en esa necesidad nosotros decidimos, ¿conservamos nuestra creencia o entregamos nuestra creencia para que el milagro se produzca? La verdad no se tuerce, la verdad no se acomoda a mi conveniencia. Yo me entrego a la verdad. Decir me entrego a la verdad es decir me entrego a mi Señor. Decir me entrego a la verdad, me entrego a la dirección de su Espíritu que me guía a toda verdad. Esa entrega desmorona cualquier creencia y edifica el milagro en mi vida. Iglesia, volvemos de nuevo. Las necesidades nos van a llevar a ese lugar en el que la vida nos está esperando. Nos está esperando una renovación de vida. Nos está esperando Cristo para darnos algo nuevo, para abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales. Estamos en medio de una batalla. ¿Cuántos lo entienden esto? Estamos en medio de una batalla y nos quejamos de la batalla. Si alguno le tuviera miedo a las bombas, miedo a la guerra, ¿se iría a vivir a Israel? Si alguno le tuviera aversión a la sangre, ¿estudiaría medicina? Bueno, el reino de los cielos, iglesia, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un reino de plenitud, pero es un reino de conflicto. Es un reino de gracia, pero es un reino donde el enemigo va a intentar arrebatar toda la dádiva que el Señor te da. Es un reino en donde vos necesitas el milagro de la renovación en forma continua. A veces nos quedamos con chispazos de las cosas hasta que tenemos una necesidad y en vez de cultivar esa renovación continua en la presencia de Dios. A eso fuimos llamados. Y ese es el milagro que necesitamos. Que Dios opere a favor de tu vida, provocando una providencia que te desafíe, es un milagro, iglesia. Lo que pasa es que a veces no lo tomamos como tal porque esperamos milagros que nos beneficien en otra área. Pero el milagro de Dios te beneficia en el desarrollo espiritual, en la renovación del espíritu. ¿Y cuál es la puerta a este milagro? Simplemente la entrega. La entrega generalmente es tomada como algo general en nuestra vida, pero es algo específico. Cuando hablamos de entrega, inmediatamente, ¿cuál es la imagen que nos viene? La de un Dios demandante. Estuvimos hablando recién de falsas creencias, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, la entrega que el Señor espera de tu vida, ¿sabes por qué es? Porque vos no entregás absolutamente nada, todo lo entregó Él. Dios le entregó al hombre la tierra en la que vivimos, para que el hombre la administre sabiamente y en comunión con Él. El hombre echó a perder lo que Dios le entregó. Dios le entregó a un pueblo el conocimiento de la verdad y la exposición de la verdad a todo el mundo. Este pueblo, buscando lo suyo propio, encerrándose en sí mismo, lo echó a perder. El Señor se hace hombre, entrega a su Hijo por el hombre. Y solo unos pocos toman esta obra.
El Señor decide la restauración completa del mundo y la preparación del hombre para los tiempos venideros, para cuando todo se termine. Y esto, o para esto, Él forma su iglesia. Y en gran parte y a lo largo de la historia el hombre echó a perder esto. Dios entrega primero, iglesia. Dios no demanda de manera egoísta. Dios da el ejemplo en cada aspecto de la historia, que es Él el que toma la iniciativa de entregar. Y nuestra entrega no es un favor a Dios, es la respuesta a ese milagro que Dios quiere dar a nuestra vida. Solamente podemos darle a Dios nuestra entrega. Solamente podemos decirle a nuestro Señor, Señor, nosotros aquí estamos. Hacé de mí lo que quieras hacer. A Dios no le sirve la persona capacitada, no le sirve la persona óptima, no le sirve la persona de influencia. Dios no espera que vos hagas nada para Él, nada de eso sirve. Lo único que el Señor busca son corazones en donde Él pueda hacer el milagro de la vida, porque la realidad es que si no está esta vida presente en nosotros y renovada en nosotros, no podemos hacer nada, iglesia. Ni siquiera podemos servir a Dios. No podemos servir a Dios con conocimiento religioso. No podemos servir a Dios porque hayamos nacido en una iglesia y sepamos todas las cosas. Podemos servir a Dios si realmente su vida está dentro nuestro. Y no solamente desde el momento que entregamos nuestro ser a Él, sino continuamente por medio de las luchas, de las pruebas, su vida se renueva. Y cada día mi carácter se va haciendo como el de Él. Y cada día mi perspectiva se está centrando en el propósito de Él. Pero este desafío de la entrega, tenemos que tener cuidado porque esto es para pocos, pero no porque Dios haya destinado pocos. Porque a lo largo de toda la historia pocos han agarrado esta oportunidad. Siempre ha sido un remanente, siempre ha sido un grupo que se separó, pero no desde una manera separatista, sino que se separó de una constante para comprometerse con la verdad, para comprometerse con Él. La iglesia es el propósito más grande de esta tierra. ¿Por qué? Porque Cristo murió, resucitó y su Espíritu lo derramó sobre la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Una manada pequeña. Una manada pequeña a la cual Él le place entregar su plan y su propósito para que lo lleven a cabo. Una manada pequeña que no necesita externamente un montón de recursos, vacía de la vida de Dios. Una manada pequeña que aunque no tenga recursos, tan solo la vida de Él en ellos es más que suficiente. Dice la palabra de Dios, no la palabra de Dios, perdónenme, dice la historia que los mártires cristianos prácticamente hicieron enloquecer al doble a Nerón. Porque mientras Nerón lo entregaba a los leones, cuando veían a los cristianos despedazados por los leones, había una sonrisa en su cara. Él derrama su vida sobre una pequeña manada, un pequeño rebaño. Él busca un remanente porque no hay límite para lo que Él puede hacer en un hombre o en una mujer que tiene una entrega absoluta para con el Señor. Sin una entrega este milagro no se produce. Y el desafío que hoy tenemos, querida iglesia, es nuestra entrega. Una entrega a aquel que ya lo entregó todo. Una entrega a aquel que quiere dar el milagro más grande. El milagro más grande no es lo que tenés, no es lo que vas a tener, es lo que Él ya te dio. Un milagro es la vida de Él adentro nuestro, dándole sentido a todo el resto de las cosas. Pero el enemigo continuamente intentará tirar falsas creencias como dardos de fuego en la mente, de manera que esta vida se limite en nuestra vida, que nos distraigamos con otras cosas y no le demos importancia a lo que realmente es importante. Este milagro es para valientes que se atreven a no permitir que la masa influya y ser uno de los pocos. Porque en sí no somos pocos. Poco de acá, poco de allá, poco de acá, allá, somos muchos.
pero a su vez también somos pocos a comparación de toda la constante. Y esto es para valientes, porque la entrega es para valientes, porque la identidad espiritual es para valientes. Valientes que se animan a abrazar la verdad. Valientes que deciden por el milagro más grande, que es la vida renovada de Cristo en su interior. Valientes que abrazan el propósito de Dios para con sus vidas. ¿Cuál es el milagro que necesitamos? Su vida en plenitud adentro nuestro. Hay falsas creencias que abrazamos, hay falta de entrega, estamos buscando el milagro en otras cosas, cuando realmente Dios quiere hacer el milagro en la base o en el centro de nuestra vida. Yo quiero en esta noche invitarte a que nuestra perspectiva se pueda alinear a Él, a que podamos pedir en la voluntad de Él con sabiduría, a que podamos esperar ese milagro y esperarlo con sabiduría. Está siendo renovada tu vida. El Espíritu Santo está dando testimonio adentro tuyo de que estás en el centro de la voluntad de Dios, de que tus caminos son agradables a Él. Estás entendiendo que la situación complicada es un medio de renovación espiritual para tu vida y la estás tomando como tal o estás peleando contra ello. ¿Te estás fortaleciendo en esa debilidad o esa debilidad te está debilitando? Estamos en un tiempo de crecimiento espiritual. Estamos en un tiempo de desafío. Este milagro, de la misma manera que para Nicodemo, estaba presente delante de sus ojos y hoy está presente delante de tu vida. Y lo mismo que fue para Nicodemo en ese tiempo, que una sola decisión hubiera bastado para recibir lo que él necesitaba, en esta noche es exactamente igual. Una sola decisión de entrega, de renuncia a la falsa creencia por la verdad, de anhelar con todo tu corazón ese milagro, es más que suficiente para que la obra de Dios se lleve a cabo en tu vida. Amén. Te invito a ponerte de pie.